Si Pedro fue el líder, el Papa, ¿por qué Pablo lo reprendió? Si él hubiese sido el líder, no tenía por qué dejarse reprender por alguien inferior a él en autoridad. Eso es lo que dicen nuestros hermanos, y es lo que vamos a ver hoy. Síguenos, hermanos, en YouTube, en Defiende tu Fe Pedro Esa. Suscríbete en el canal, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. También déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Regálanos un me gusta para que este video por el algoritmo de YouTube vaya a otros hermanos y evangelicemos el mundo. Danos un comentario ahí en la caja de comentarios. Comparte el video. Y también estamos en Facebook, Apologética-Defensa de la Fe. Entonces, como ves la pregunta, como ves lo que se dice en nuestros hermanos separados, de que si Pedro fuera el líder, o hubiese sido el Papa primero, el primer Papa, o jefe, autoridad, ¿por qué Pablo lo reprende? Entonces no pudo haber sido el jefe, no pudo haber sido el líder o el Papa. Ellos no entienden que en la iglesia el Papa tiene unos consejeros y Pedro también tiene consejeros que estaban en la iglesia, autoridades, junto con él, que eran los apóstoles, que ellos lo ayudaban a tomar decisiones. Igual actualmente ahorita el Papa tiene unos cardenales que son los consejeros del Papa y lo ayudan a tomar decisiones. El Papa se puede equivocar en un momento y los cardenales tienen el deber como consejeros de él de iluminarle y de corregirle. Eso es normal. El Papa es un ser humano y Pedro era un ser humano. Tenía pecados y todo el Papa tiene pecado y todos nosotros tenemos pecado. No podemos decir que no tenemos pecado. El Papa se puede equivocar porque no es infalible en sus actos, en algunas decisiones, en algunas palabras o comentarios que diga. No es infalible. Ahora es infalible en cuestiones de fe, en la moral, en la palabra de Dios, la doctrina como tal, la Biblia. No se equivoca porque no lo puede cambiar. Porque el mismo Jesús lo dijo, se lo dijo a él: yo voy a orar por ti para que tu fe no se venga abajo. Aunque el diablo ha pedido permiso para sacudirlos a todos, como le dice en Lucas 22:31, Jesús va a rogar solo por Pedro para que su fe no se venga abajo. Ahora, ¿qué cita nos hagan ellos? Bueno, ellos nos dicen que en Gálatas 2:11, Gálatas 2:11, Pablo lo reprende a Pedro. Están reunidos porque Pablo se va para allá a la iglesia a hablar con ellos, con los apóstoles. Y en Gálatas 2:11 dice la palabra de Dios: cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. ¿Ves? Lo reprendió. ¿Por qué? Porque su conducta era reprensible. Pedro estaba haciendo algo que no era correcto. Y Pablo, su deber, ¿cuál es? Corregirlo. Más nada, es la realidad. Habían ahí judíos que querían que los paganos se circuncidaran y cumplieran la ley. Y eso no está bien. Pablo no estaba de acuerdo. Y porque Jesús viene a salvarnos por la gracia, ¿verdad? Entonces, sigue. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen judío. Pablo comía con los judíos. Pero después de que llegaron estos, los compañeros de de Santiago, cuando llegaron estos, empezó a alejarse y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Comía con los paganos, ¿verdad? Entonces, cuando llegan los compañeros de Santiago, se va y se junta con los judíos para que no lo critiquen. Eso es lo que Pablo va a atacar ahorita en este momento. Esa actitud, ese comportamiento de Pedro. Está mal, ahí está mal. Ajá. Y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Los demás de raza judía lo siguieron en este doble juego y hasta Bernabé se dejó arrastrar a esta simulación.
Cuando advertí que no andaba derecho según la verdad del Evangelio, se lo advierte a Pedro, le dije, Cefas. ¿Cómo lo llamó? Cefas. ¿Cómo lo llamó Cristo? Kefas. Cefas. O sea, roca, piedra, Pedro. Él está reconociendo a Pedro como el líder, como lo llamó Jesús, como el Papa, en donde él va a fundar su iglesia. Sigue diciendo Pablo, Cefas delante de todos. Le dije a Cefas delante de todos, si tú que has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos al de los otros pueblos, ¿por qué ahora impones a esos pueblos el modo de vivir de los judíos? Eso es lo que está reclamando Pablo a Pedro. Un comportamiento incorrecto. Si somos salvados por la gracia, por medio de Jesús, ya no somos esclavos de la ley, porque tú te juntas con los paganos o con los griegos a comer, y después que vienen los judíos que son amigos de Santiago, te apartas para que no te critiquen. Entonces, ¿cuál es tu comportamiento? Está mal. Eso es lo que está criticando Pablo. Entonces ellos dicen que como Pablo lo corrigió, lo reprendió en esa actitud, por eso él no pudo haber sido el Papa, el líder, porque un líder no se puede dejar reprender por nadie, no, se equivocaron, no es así. Como lo expliqué en principio, tiene su consejo de cardenales y lo corrigen actualmente, lo guían, lo ayudan. Y Pedro en este tiempo tenía la iglesia, los apóstoles, que lo ayudaban a tomar decisiones. Así es sencillo, no conocen la doctrina ni cómo se maneja la autoridad dentro de nuestra iglesia católica, la iglesia de Jesucristo. Pero vamos a demostrar que que Pedro sí era el líder y que Pablo lo respetaba y que Pablo iba para allá a hablar con ellos, para preguntarles, para consultarlos. Por lo menos en Hechos 15:6, Hechos de los Apóstoles 15:6, que llamamos el primer concilio de Jerusalén, Hechos 15:6, Pablo llegó allá, ¿verdad?, con Bernabé, a tratar asuntos, porque había una discusión en la iglesia de Antioquía, donde estaba Pablo y Bernabé, por esto de esta misma cuestión de que los judíos querían que los griegos o los paganos convertidos se circuncidaran y cumplieran la ley, porque si no, no se iban a salvar. Ese era lo que decían estos judíos. Y Pablo y Bernabé discutieron fuertemente con ellos, una discusión fuerte, y en esta iglesia de Antioquía, ¿qué decisión toman? Toman la decisión de Pablo y Bernabé de ir a Jerusalén a consultarlo a los apóstoles, a las autoridades. No se quedan, si Pablo fuera líder y no Pedro y no los apóstoles, Pablo hubiese tomado una decisión allí. Ahí mismo la toma. No, él se va a Jerusalén, que es donde viene el primer concilio. Y fíjense lo que sucede, como dice la Biblia, en Hechos 15:6. Están todos reunidos, ¿verdad? A esa discusión. Entonces, los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. El asunto que trae Pablo y Bernabé. Se reúnen los apóstoles y los presbíteros para tratar ese asunto. Las autoridades se reúnen. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo, después que hubo una discusión fuerte allí entre los apóstoles y los presbíteros, están todos los apóstoles y los presbíteros, Pedro se pone en pie y dice, se paró Pedro, el jefe, un momento, voy a hablar yo. Nadie dice nada, vamos a ver lo que dice la cita bíblica, a ver si alguien le dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué tú vas a hablar? ¿Por qué tú te vas a parar a decir esto? Momento, quédate quieto, siéntate, vamos a ver si ahí dice algo. Porque si él no es el líder, como dicen ellos, a él lo deben haber mandado a sentar. O no lo escuchan. Dice la cita, sigue. Hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos
al comunicarles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No he hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos. O sea, no había diferencia entre judíos, griegos, paganos, pues, no había discusión. Sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? Pedro le dice a todos, ¿ustedes quieren mandar a Dios ahora? Él, que es la autoridad, ¿ustedes quieren mandar a Dios? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? ¿Por qué ustedes van a empeñar en eso? Pedro está hablando con autoridad. Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva. Él lo está afirmando y ninguno responde, ninguno dice nada, se quedan callados. Del mismo modo que a ellos, y escuchen lo que viene, toda la asamblea guardó silencio. Todos los que estaban allí, silencio. Nadie le dijo nada a Pedro, sino que Pedro llamó a Bernabé y a Pablo, que son los que vienen a hablar ahora. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo, que contaron las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. ¿Se fijan? ¿Quién es el líder? Pedro es el líder. Ahí nadie dijo que no. Tú no hables, no lo dejaron hablar. No, él habló, dijo lo que dijo y después hubo un silencio. Y habló Pablo y habló Bernabé porque Pedro permitió ese silencio para que hablaran ellos. ¿Cómo Pedro sigue siendo líder? E inclusive Pablo lo reconoce a él y a todos los apóstoles como los líderes de la iglesia. En Gálatas 2:1, Pablo dice que un tiempo atrás, unos años atrás, fue a Jerusalén a consultar si lo que estaba haciendo, lo que estaba predicando, estaba bien o estaba mal. Sí, hermanos separados, fue a hacerlo en Gálatas 2:1. Lo vamos a buscar, y eso está en su Biblia Reina Valera. Todas las citas bíblicas están en la Biblia Reina Valera. Gálatas 2:1. Fíjense. Hace 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé. Se va Pablo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros, siguiendo una revelación. O sea, Pablo tuvo una revelación que le dijo algo sobrenatural, un mensaje de Dios, que le dijo, anda a Jerusalén donde están los apóstoles, pregunta cómo vas, porque fíjense lo que viene. Fui para exponerles el evangelio que anuncio a los paganos. Fue a eso. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada, con los dirigentes de la iglesia, o sea, unas autoridades que no es él, con las autoridades de la iglesia. No sea que estuviese haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve. Fue a consultar si lo que estaba predicando, si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal. ¿A quién? A los dirigentes de la iglesia, a los apóstoles, donde estaba Pedro como jefe, como líder, como primer papa. Pablo lo está reconociendo aquí. Pero ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito, que es griego, y estaba conmigo. Y esto a pesar de que había intrusos, pues unos falsos hermanos, estaban allí falsos hermanos, se habían introducido para vigilar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y querían hacernos esclavos de la ley. Pero nos negamos a ceder, aunque solo fuera por un momento, a fin de que el Evangelio les llegara a todos, a toda su verdad, o en toda su verdad. En cuanto a los dirigentes de más consideración, ojo, los dirigentes de más consideración, los apóstoles, los de mayor cargo de jerarquía, Pablo dice, lo que hayan sido antes no me importa, pues Dios no se fija en la condición de las personas. Esta gente que estaba allí, muchos de ellos quizás cultos, preparados, ¿verdad?, criticaban a algunos de los apóstoles porque eran pescadores, no tenían cultura, instrucción alguna, pero eran los jefes de la iglesia.
eran los jefes de la iglesia y no tenían cultura ni conocimiento. Ah, pero tenían el Espíritu Santo. Dios los llamó a ellos. Y el Pablo dice, a mí no me importa su condición, no me importa, pero porque Dios no hace distinción de personas. Si los llamó a ellos, ellos son los jefes, las autoridades. No me pidieron que hiciera marcha atrás. Por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendada la evangelización de los pueblos paganos, lo mismo que a Pedro le había sido encargada la evangelización de los judíos. ¿Ves? Como Pablo aquí reconoce la autoridad de Pedro y de los apóstoles, yendo allá a consultarle lo que estaba haciendo. No vaya a ser que lo estaba haciendo mal. Entonces, hermanos separados, protestantes, ¿por qué tú no aceptas que Pedro era el jefe, era el líder, y que Pablo te lo reconoce como líder? ¿Por qué criticas que porque lo reprendió por eso? No, se equivoca. Como tú te equivocas tú y me equivoco yo, porque todos tenemos pecado. Puede ser papa, sacerdote, obispo, cardenal, lo que sea, todos tienen pecado. Todos somos pecadores. La iglesia es santa porque Cristo la fundó, pero en pecadores la fundó. Ahora, ¿qué pasó? En Gálatas 2:9, Pablo reconoce 3 autoridades. Dirigentes, lo llama Pablo. Fíjense, Gálatas 2:9. Santiago, Cefas, o sea, Pedro, como Jesús lo nombró, y Juan. Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido. Estos hombres, dice Pablo, que son considerados pilares de la iglesia, estos 3, Santiago, Cefas y Juan, hombres considerados pilares de la iglesia, lo dice el mismo Pablo, los reconoce como jefes. Nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. En señal de comunión. Entonces Pablo reconoce que sí hay autoridad en Cefas, en Pedro, como líder, y en los apóstoles, porque él sabía que estos eran los que Dios había llamado y los que a los cuales los puso como líderes y jefes, dirigentes de la iglesia, y a Pedro como líder de la iglesia, como el primer papa, Cefas, Kefas, como Jesucristo lo nombró. Hermano, no tienes para dónde coger. Esa es la iglesia de Cristo. Vente a nuestra iglesia y deja esa secta. Esa no es la iglesia de Cristo. Esa fue fundada por un hombre. Esa la fundó Jesús y tenemos autoridad. Y católico, fórmate para que conozcas tu fe y nadie te venga a engañar. Síguenos en YouTube, Defiende tu Fe, _Pedro Esa. Suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Regálanos un me gusta, haz un comentario y comparte este video. Síguenos también en Facebook, en Apologética _Defensa de la Fe. Hermanos, que Dios me los bendiga.